Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de Wall Street, las 8 de la tarde aquí en España. A falta de 2 horas para que cierren los índices estadounidenses, atentos porque estamos viendo una caída drástica en estos índices. Como pueden ver en pantalla, llevábamos durante la sesión un aproximado en el S&P 500 de casi el más 1,30%, en el Nasdaq llegaba casi al 2,20%, más o menos, rozando la zona del 2,50 también. Y en el Dow Jones, que estaba positivo, también más 0,39, se ha vuelto negativo. Los índices se han vendido ahora de repente por esa noticia, esa última hora, de los 2 misiles que han caído en el pueblo de Przewodów, ¿no? Que es un pueblo polaco. Y bueno, ahora mismo el primer ministro polaco está teniendo una reunión de emergencia de seguridad. Dicho esto, tienen también una última hora en nuestro canal de YouTube que ahora mismo José Bittner compartirá con ustedes para informarles de los detalles, pero esto parece ser que ha sido la razón que ha llevado a los índices a venderse rápidamente cuando llevábamos un día muy bueno, un día en el que el dato del PPI, el dato de la inflación desde el punto de vista del productor, estaba gustando mucho. Y ahora, tras esta reacción, pues estamos viendo a los índices que han bajado bastante, ahora están tranquilizándose un poco, y también el oro que ha repuntado en los minutos en los que se ha conocido esa última noticia. Sea como sea, ya estamos de vuelta por aquí en el programa. Pronto, cuando tengamos más información, ampliaremos. Dicho esto, pues vamos a hablar hoy de Michael Burry. Y es que Michael Burry vuelve a la carga. El inversor, el famoso inversor bajista, el inversor catastrófico, el inversor que siempre está diciendo que todo va a caer, que todo va a hundirse, está de vuelta con nuevas noticias, ya que se ha publicado el último 13F. Ahora profundizaremos sobre qué es el informe 13F y quién lo publica la SEC, quién debe publicarlo y sobre todo qué información nos da. Pero vamos a ver esas nuevas posiciones que ha incorporado a su fondo Michael Burry y por qué lo ha hecho, qué tipo de posiciones son, qué tipo de acciones está comprando. Después de, recordemos, el trimestre anterior ser noticia que Michael Burry había vendido todas sus posiciones menos una, menos Geo Group. Y hoy profundizaremos en Geo Group, ya que también ha incrementado su posición este trimestre en un 300%. Así que veremos a qué se dedica la empresa y por qué está comprando este tipo de empresas. Sea como sea, recordemos, Michael Burry, el conocido inversor que hizo muy bien, que adivinó muy bien esa crisis subprime, apostó contra esas hipotecas subprime, y como estamos viendo, pues este año ha sido muy polémico. Ha sido muy polémico, ¿por qué? Bueno, lo primero porque en Twitter siempre pone tweets que son un poco catastróficos y que alertan sobre posibles caídas, ya sean en diferentes mercados. Sí que es verdad que además cuando pone un tweet lo suele eliminar al día siguiente, por lo que aumenta todo esa escenificación y ese miedo, ya que la gente tiene que compartirlo en diferentes redes sociales y hacer pantallazos para ir compartiéndolo entre la comunidad y saber qué es exactamente lo que ha hecho y reaccionar a ello. También por su nombre en Twitter es Cassandra. Pocos lo conocen, pero Cassandra proviene de la mitología griega. Por eso Michael Burry ha explicado alguna vez, pero claro, como borra sus tweets no podemos ver esa referencia, pero alguna vez ha explicado que este nombre que tiene en el perfil de Twitter proviene también por la mitología griega. Era la sacerdotisa de Apolo, con quien esta misma Cassandra pactó a cambio de un encuentro carnal el don de la profecía, ¿no? Entonces podía adivinar, podía tener ese don de la profecía. Sin embargo, acababa siendo maldecida en esta mitología griega con mantener sus poderes, pero hacer que nadie creyera sus pronósticos. Entonces, es un poco esa referencia de que parece ser que Michael Burry es el que siempre está dando esos pronósticos, pero que nadie se los cree, ¿no? Un poco como pasaba con Cassandra, que se dice que fue la que predijo el engaño del caballo de Troya, en esa guerra de Troya, pero que no la creyeron por estar maldecida con que nadie creyera sus pronósticos. Y Michael Burry, pues parece ser que se siente de esa misma forma, se siente maldecido a la que nadie cree sus pronósticos o le tachan de inversor muy bajista y catastrófico. Sí que es verdad que ha acertado varias cosas, las ha ido acertando en los últimos años, también obviamente en esa crisis de las hipotecas subprime, pero también durante este año avisó bastante sobre el entorno cripto, avisó sobre todo en el entorno de acciones de alto crecimiento, como pueden ser esos ETFs de ARK, y avisó en ciertas cosas que sí que a veces exagera, pero en otras, pues algunas veces también tiene razón, ¿no? Dicho esto, lo que se ha presentado es el 13F de sus posiciones. El 13F
Lo presentan fondos, hay que recordar, que gestionan más de 100 millones de dólares y solo se muestran las participaciones en acciones listadas en bolsas estadounidenses. No olvidemos esto. No incluye valores que no cotizan en Estados Unidos, ni tampoco se incluyen las posiciones cortas, ¿de acuerdo? Si tienen abierta alguna posición corta en alguna acción, no se incluye. Y además, bueno, derivados especiales, etc., o acuerdos especiales, pues tampoco se ven reflejados. Sobre todo lo que hemos reflejado son posiciones largas en acciones estadounidenses. Dicho esto, esta era el último reporte presentado por Michael Burry en el último 13F, el anterior trimestre, que acababa el 31 de marzo. Además, recuerden que el 13F se presenta, es obligatorio presentarlo en cuanto termina el trimestre, tienen 45 días posteriores para poder hacer esa presentación del informe. Entonces, muchas veces, aunque veamos el informe presentarse a día de hoy, tenemos que saber que eso corresponde a las posiciones a cierre de trimestre. Entonces, ahora estamos mirando las del trimestre anterior, las de marzo, del 31 de marzo, el segundo trimestre del año. ¿Por qué? Porque fueron muy polémicas, ya que básicamente Michael Burry vendía toda la cartera y se quedaba únicamente con esa posición de Geo, pero vendía pues sus puts de Apple, vendía Alphabet, vendía Discovery, vendía Meta, vendía Stellantis, vendía muchas empresas conocidas, Booking también, vendía muchas empresas conocidas y eso pues dio mucha polémica y hizo saltar las alarmas a muchos inversores. Por ahora en muchas acertó haciendo esa venta, pero en otras no tanto. Pero si miramos lo que ha hecho este trimestre, publicado a valor 30 de septiembre, lo que pasa que hemos conocido este informe 13F durante el día de ayer, pues se presenta que añade nuevas posiciones. No solo que añade, sino que además aumenta su posición en Geo Group, que era la única posición que se quedó el último trimestre, la aumenta en un 300%, más en concreto en un 302,73%, poniendo esta posición como su primera posición, con más de 2 millones de acciones y un valor de la cartera de más de 15 millones de dólares. Si miramos el resto de posiciones, bueno, pues tenemos Qurate Retail. Vamos a un poco describir cada una de estas posiciones para informar de qué corresponden y qué representan y qué hacen cada una de estas empresas. La primera, hemos dicho Geo Group, ¿no? Esta era la única posición en el trimestre pasado y después de haber vendido todo, pues ahora aumenta su posición en un 300%. Es una empresa de prisiones privadas, centros de salud mental y programas de rehabilitación. Dan diferentes servicios a los gobiernos en Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Reino Unido. Y además, este año lleva aproximadamente un 16% de subida. Así que, como vemos, una empresa que más que estar enfocada al consumo o más que estar enfocada a la tecnología o algo disruptivo, pues que da servicios sobre el tema de prisiones y centros de rehabilitación, salud mental y programas, ¿no?, de rehabilitación. Entonces, bueno, curioso porque también tiene otra empresa que se llama CoreCivic, que ha añadido ahora mismo, que esta empresa posee y administra prisiones y centros de detención privados. Por lo tanto, vemos que Michael Burry está yendo hacia la rama ya desde el trimestre pasado con Geo, pero ahora incrementando por 300% y añadiendo esta posición también de CoreCivic, a la cual añade 6 millones de dólares y más de 700.000 acciones, pues también se dedica a la administración de prisiones y centros de detención privados. Esa empresa, CoreCivic, lleva un 13,62% en el año. Podríamos decir que Michael Burry tiene casi el 50% de su cartera expuesta a prisiones, ¿no?, a este tema. Por otro lado, también añade Qurate Retail, que es ahora mismo su segunda posición, con 10 millones de dólares. Es un conglomerado de medios estadounidenses en el comercio de vídeo V-Commerce e incluyen TV, sitios e-commerce, transmisiones digitales y plataformas sociales. Este año, además, lleva una caída aproximada del menos 70%. Por otro lado, también se va a la parte de aeronáutica. Añade una empresa que se llama Aerojet Rocketdyne, y esta empresa básicamente representa ahora 5 millones de dólares en su cartera y más de 132.000 acciones. Esta empresa es un fabricante estadounidense de sistemas de propulsión de cohetes para aplicaciones espaciales, de defensa, civiles y comerciales, y lleva un 7% durante el año. También nos pasamos a la parte de comunicación. Hemos visto ya esa parte de Qurate Retail, el conglomerado de medios, pero también añade Charter Communication con 3 millones de valor, lo que ha añadido en cartera, y 10.000 acciones ahora mismo, unas 10.000 acciones justo.
es una empresa estadounidense de telecomunicaciones y medios de comunicación. Esta, en cambio, no lleva tanta caída como la otra, lleva un menos 39% en el año. Y por último, la última posición, que representa el menor peso, menos de $1 millón, y un poquito más de 155.000 acciones, sería Liberty Latinoamérica, que es una empresa líder en comunicaciones y con operaciones en Chile, Puerto Rico, el Caribe y otras partes de Latinoamérica. Lleva un menos 31,38% en el año esta empresa. Recordemos varias cosas. En el 13F, aunque estemos viendo las posiciones reflejadas porque se ha emitido el 13F durante el día de ayer, recordemos que estas son las posiciones que tenía el fondo a fecha de 30 de septiembre. Las posiciones, por supuesto, y los pesos han podido variar y tampoco vemos reflejadas las posiciones cortas o posiciones en acciones que no estén listadas en Estados Unidos. Esto también hemos tenido el dato del PPI anual. Esto es lo que en principio permitió a los mercados durante el día de hoy hacerlo bien. Ahora pues hemos visto que están corrigiendo por esta última noticia de los misiles en Polonia. Y dicho esto, pues vamos a analizar este dato de inflación desde el punto de vista del productor. Era muy importante este último dato, ya que ponía el último escenario sobre pensar si el dato del CPI había estado en línea con lo que esperar en los próximos meses, con lo que el mercado estaba esperando para los próximos meses. Vimos una reacción muy buena en el último dato del CPI por el mercado, por estar por debajo de las expectativas. Y claro, hoy el dato a confirmar era ese PPI, esa inflación desde el punto de vista del productor, ver si de verdad esa compañía también iba bajando por debajo de las expectativas, iba bajando con más fuerza de lo que se esperaba. Y así ha sido. El PPI anual ha salido en el 8%, se esperaba un 8,3%, por tanto 3 décimas por debajo. El mensual ha salido en 0,2%, se esperaba 0,4%, así que la mitad de lo esperado. Y en el core PPI, en la subyacente, se esperaba un 7,2% y ha salido en 6,7%, así que bastante bien. Y en mensual, incluso, que esto es lo que más ha gustado, en mensual ese PPI subyacente ha salido en el 0%, por tanto no acelera en términos mensuales y se esperaba un 0,3%. Ahí pueden ver cómo veníamos de unos meses. Si miramos la parte de abajo, vemos esa aceleración mensual, esos cambios mensuales. Veníamos de unos meses donde desde diciembre de más o menos de 2020, todo principio de 2021, hasta junio de 2022, en términos intermensuales teníamos aceleración de este PPI. Hasta que a partir de verano de 2022 empezamos a ver desaceleración y ahora vemos que incluso aunque haya aceleración es bastante más baja y reducida que lo que veíamos en los anteriores meses. También si miramos la parte anual, que es esa línea azul que tenemos en el gráfico, pues vemos que hemos visto un techo en el verano o incluso antes de verano en el PPI, en la del productor, que se vio un poco antes que en la del consumidor. Esto tiene sentido porque al final esos costes se van trasladando, ¿no? Y llega más tarde al consumidor. Pero como vemos, pues ahora pues la tendencia sigue a la baja, por lo que podemos confirmar que lo que veíamos en marzo más o menos era ese techo en el PPI, si la tendencia se sigue manteniendo a la baja. Y por supuesto, claro que puede sorprender algún mes al alza por encima del esperado, pero como vemos la tendencia ya está empezando a formarse y ya está empezando a dictarse hacia ahí. Dicho esto, ¿por qué era tan importante el dato del PPI? Porque los inversores tenían miedo, no vaya a ser que el PPI volviese a acelerar con fuerza, volviese a superar expectativas y luego tarde o temprano esto se trasladase o a los márgenes de las empresas o a los consumidores y por tanto ver el CPI de nuevo un mes pues subir por encima de las expectativas. Por otro lado, si lo desglosamos en qué son las categorías que más están contribuyendo, en las categorías anuales vemos que en el PPI anual, tanto para el subyacente como para la otra, para el general, pues vemos que los servicios han sido la parte que más han contribuido al PPI, por tanto necesitamos ver una reducción drástica en la parte de servicios. Sí que es verdad que se está viendo, también se está viendo en bienes, eso también es algo que corresponde al CPI, que ya lo vimos, y también se está viendo en la parte de energía. Por otro lado, si miramos en términos mensuales, vemos que incluso la parte de servicios este mes ha desacelerado, lo cual es bueno para contribuir a esta parte anual que vaya representando menos peso en el dato del PPI anual. Así que como ahí lo ven, ya lo tienen y claro, todo esto va a seguir poniendo pues expectativas de una Fed menos restrictivas y los datos de inflación, tanto del consumidor como del productor, siguen yendo a la baja. De hecho, la curva ya vimos como la curva de esas tasas futuras de la Fed, ya vimos como poco a poco se fue ajustando a la baja, esperando una menor tasa terminal y además esperándola antes para más o menos abril o mayo de 2023
y para luego reducir. Entonces, pues todo esto va afectando a esa parte, a esperar una Fed menos restrictiva, pero claro, queda otra incógnita que son los beneficios empresariales y la actividad económica. Y otra incógnita más que han dicho hoy cuando hemos presentado esa encuesta de los managers de Bank of America, la incógnita también más importante, que es qué va a pasar con todo este riesgo geopolítico y sobre todo con lo que hemos visto hoy de esos 2 misiles que se han anunciado. Sea como sea, los índices ahora mismo, pues Nasdaq y S&P se mantienen verde, Dow Jones en negativo, pero sí que es verdad que han borrado bastantes de las ganancias tras la noticia de hoy, de esta tarde, de lo que llevaban en el día por ese buen dato de PPI.